Uno de los principales retos cuando llegó la Gixxer 150 Fi era quitar la mala fama, cierta o no, que tenía su antecesora por el consumo excesivo de aceite. En este video hablaremos de su comportamiento, sobre sus fallas, comodidad, consumo de combustible, cuánto cuesta colocar el ABS y otros detalles de la Gixxer 150 Fi de la marca Suzuki. La Gixxer 150 Fi llegó a Colombia en el año 2021 con un nuevo diseño, luz LED en su faro, stop, un tablero mejorado y pasando de un sistema de alimentación por carburador a un sistema con inyección electrónica, y un par de meses después llegó la versión con ABS en la llanta delantera. Aunque algunos países, a pesar de llegar con muchos de estos cambios, su sistema de alimentación se mantiene todavía por medio de carburador y sin ABS, como la Gixxer 150 de México. Y comencemos con su iluminación. A pesar de que el diseño de su faro no es del agrado de muchos porque se parece a una máscara de esgrima, lo importante es que cumple su función con buena iluminación. Pasando a sus direccionales, al ser convencionales, lo puedes ver de dos formas. La primera es que deberían ser con luz LED, así como su faro, su stop, como lo hacen las otras marcas menos reconocidas y más económicas. O lo puedes ver de la siguiente forma, que son de buen tamaño para hacernos más visibles, y si alguno de sus bombillos se quema es más económico cambiarlo y de fácil instalación. O si en verdad no te gusta para nada y sientes estrés cada vez que las miras, simplemente le colocas unas direccionales en LED a tu gusto y paras de sufrir. Suspensiones de la Gixxer 150 tienen un diámetro de 42 milímetros, lo que la hace ver muy robusta. No son de gran recorrido como una Yamaha XTZ250, que es una moto de otro segmento, pero tampoco son las más rígidas. Además, el fabricante las construye con un recorrido y resistencia idóneo para la parte urbana, y el fabricante no va a pensar que en tu país todas las vías están llenas de huecos de 2 metros de profundidad, o que vas a meter la Gixxer en un campeonato de hard enduro. Ya en la parte de atrás te da la posibilidad de ajustar la suspensión para que sea más suave o más rígida de acuerdo a tus necesidades, y para ello la precarga se puede ajustar en 7 posiciones. Pasando a sus frenos, de acuerdo a varias reseñas, además también tuve la oportunidad de manejarla, eso sí, la versión sin ABS, su sistema de frenado responde muy bien, teniendo en cuenta que tiene freno disco en las dos ruedas, con pinzas de la reconocida marca Vibbre, propiedad de Brembo, y para la versión con ABS, este responde de manera satisfactoria de acuerdo a varios propietarios. Y te podrás preguntar, ¿cuál versión me debo comprar? Y la mejor opción es la Gixxer 150 con ABS, eso sí, con una diferencia de precio, la cual sí valdría la pena pagar. Claro está que ante un irresponsable, bien sea el dueño de la moto o sea otro conductor, ningún sistema de seguridad te salvará ante una imprudencia vial. Pero si tenemos la posibilidad de comprar una moto que nos ofrezca un poco más de seguridad, bienvenido sea. Y si en tu caso tienes la versión sin ABS y lo deseas colocar, te cuento que sí se puede hacer, aunque es costoso. La instalación del ABS y con todo lo que se requiere, su costo en promedio, de acuerdo a lo que me informaron en Suzuki, es de 2.500.000 pesos colombianos. Y cuánta la diferencia en precio entre la Gixxer 150 Fi con ABS y sin ABS, están solamente de 580.000 pesos, por lo cual en mi opinión la mejor opción es comprar la Gixxer con ABS de una vez. Pasando a sus llantas, donde muchos se escandalizan y pegan el grito en el cielo, que cómo se le ocurre a una marca japonesa como Suzuki colocar este tipo de llantas de la marca MRF, hasta el punto de que en las redes sociales las llaman me resbalo fácil y las califican como unas llantas malas, pero en realidad no son llantas malas, ya que no presentan fisuras ni se dañan al poco tiempo. Al contrario, gracias a su compuesto son de larga duración, y cuando se tiene esas características en piso húmedo no tienen el mejor agarre. Una cosa es ser una llanta mala, otra es diferente a que no tenga buen agarre en piso húmedo, aunque también depende del estilo o modo de conducción de cada persona, de qué tan alegre es con su motocicleta. Y si quieres estar más tranquilo y mucho más si vives en un lugar
lugar que llueve demasiado, lo mejor sería cambiarlas por unas llantas que tengan un mejor compuesto para piso húmedo. Una de las cualidades de esta moto es su autonomía, aprovechando su inyección electrónica. El consumo de combustible de la Gixxer 150 FI en promedio está por los 150 kilómetros por galón. Puede ser mucho más si no le exiges tanto, y la ventaja es que puedes utilizar gasolina corriente. Pasando a su comodidad, de acuerdo a lo manifestado por algunos dueños, aunque puede haber opiniones diferentes, la Gixxer, gracias a su posición de manejo, es una moto cómoda para los dos ocupantes, no tanto como aquellas motos diseñadas para viajar. Hay que entender que es una moto urbana tipo naked, aunque varios propietarios dicen que el asiento es algo incómodo, no por el tamaño ni por su forma, simplemente son rígidos y puede ser agotador para viajar 3, 4 o 6 horas seguidas, aunque pues uno se cansa con tanto tiempo en la moto o no. Ya para trayectos cortos o en ciudad no tendrás inconvenientes. Amigo mío, esto no es el fin del mundo, esto es la opinión de algunos usuarios, puede que a ti no te parezca, y si lo es, se puede solucionar con otro tipo de densidad de la espuma, asientos de gel. Son varias las opciones que puedes encontrar en el mercado, o simplemente te acostumbras y punto. Sigamos con la velocidad máxima de la Gixxer 150 FI, teniendo en cuenta que no es un motor de alto desempeño como su prima la GCX S150. No le puedes pedir a esta moto que te dé unos 140 km por hora, y mucho menos con sus 13.6 caballos de potencia, pero sí te puede dar los 115 km por hora, inclusive un poco más dependiendo de las condiciones que se presenten. Y en cuanto a su torque, muchos usuarios manifiestan que es una moto buena para subir con acompañante, también para hacer adelantamientos cuando el momento es óptimo y seguro. Además, este motor tiene un torque de 13.8 Nm, nada mal para una 150, y además no es una moto tan pesada con 140 kilos en seco. Pasando a las fallas presentadas en la Gixxer 150 FI, lo primero a mencionar, ojo a esto, es que no hay ninguna falla en general que se presente en todas las motocicletas o que sean comunes. Las que mencionaré han sido solo algunos casos manifestados por algunos dueños y no a todos les pasa. Pero antes, amigo mío, los invito a que te suscribas a este canal, es gratis muchachos, y muy importante activar la campana de notificaciones donde dice todas para que no se pierdan los próximos videos. Y si me desean contactar, lo pueden hacer por Instagram como @redmotos89, donde subo contenido adicional. En la Gixxer 150 FI han habido un par de casos con problemas con la pantalla del tablero. Por acá les comparto una imagen para que lo puedan detallar en la parte derecha del tablero. Para este otro caso de esta Gixxer 150 FI que grabé hace un tiempo y que le hice una prueba de manejo y hasta la pusimos a correr contra mi Apache, presentó humedad en la farola y fue cambiado por garantía, y de acuerdo a Juan, dueño de esta Gixxer 150 FI, el nuevo faro no presenta humedad y esta motocicleta lleva casi 30.000 kilómetros recorridos y no ha tenido problemas ni con su tablero ni con su motor. La primera versión de la Gixxer 150, como la que están viendo en este video, el cual realicé hace un par de años, donde tenía un poco más de pelo y no utilizaba gafas para leer, fue muy criticada por el supuesto excesivo consumo de aceite, y esto no era por el motor sino la calidad de sus empaques. Y para terminar de ajustar, no faltaba el personaje que le echaba más de la cantidad de aceite recomendado, lo que generaba una mayor presión interna, haciendo que los empaques se dañaran porque sí o sí el aceite busca salida. Y para esta nueva versión, la Gixxer 150 FI, no se menciona ese problema por parte de los dueños con los que yo he hablado. Amigos, es muy importante utilizar la cantidad recomendada por el fabricante, así como su viscosidad, y de vez en cuando, puede ser una vez por semana, revisar el nivel del aceite. En conclusión, aunque no hemos terminado todavía, es un motor confiable, no es un motor cositero que ande molestando por cualquier cosa, es un motor de bajas vibraciones gracias a su balanceador. Además, como lo mencioné anteriormente, no a todos los dueños les pasa lo mismo. Lo importante es que la Gixxer 150 FI no sufre de una falla en general. Seguramente en los comentarios algunos van a decir que les ha ido muy bien con la moto, u otros diciendo que les molestó por esto y aquello, pero serán casos aislados.
En cuanto a la disponibilidad de sus repuestos, si los vas a encontrar, hay que tener en cuenta que hay unos repuestos o partes de la moto que son de mayor rotación que otros. Por el lado del servicio postventa, se dice que es uno de los mejores. De igual forma, eso lo determina cada persona de acuerdo a la experiencia vivida con la marca. Una pregunta que hacen varias personas es que si la Gixxer 150 sirve para viajar, y mi respuesta es que cualquier moto te llevará de un punto A un punto B, y cada segmento en las motos tiene un propósito y con prestaciones diferentes. La Gixxer 150 no es una moto de turismo, pero te ofrece una buena capacidad de combustible en su tanque, una buena autonomía para recorrer muchos kilómetros, una posición de manejo cómoda con una potencia y torque decente para hacer una 150. Y la otra pregunta que hacen es que si la moto sirve para trabajar, y eso depende si la vas a utilizar para transportar personas, para hacer domicilios, transportar lavadoras o colocarle un maletero para repartir tamales, o si es para cargar leña o llevar marranos o cerdo, lo que sea, o carga pesada, pues mijo, búsquese un motocarguero, es lo más útil. Es que amigos, esa pregunta de si la moto sirve o no para trabajar depende de lo que la vayas a utilizar. Sea cual sea el caso, debes tener en cuenta que los gastos van a ser mayores comparado a una moto de menor cilindrada como la GN 125. Pasando la altura del asiento es de 800 milímetros, yo mido 1,62, por acá les comparto un video que realicé hace un tiempo para que tengas una referencia. Si mides menos que yo, le puedes mandar a reducir el volumen de la espuma, y si mides 1,90 la podrás sentir un poco pequeña, y si te queda fácil pues vas a un punto de venta, te subes, miras cómo quedas. Amigo, eso sí, si la vas a comprar nueva, no olvides comprar unas buenas defensas, ya que las marcas japonesas por lo general no colocan ningún tipo de accesorios en las motocicletas. Además, en el mercado vas a encontrar varios accesorios para la Gixxer 150 Fi, tanto para la protección como de lujo. Y lo más importante es que me apoyes dejando un like si te gustó este contenido y compartirlo. Si quieres un video así como este con otra motocicleta, lo puedes dejar en los comentarios. Por favor, no olvides opinar sobre este contenido o de la Gixxer 150. Si me faltó algo, me lo hacen saber, por favor. Les agradezco por su tiempo. Mi nombre es Oscar del canal Red Motos. Hasta la próxima, muchachos.